Y como les prometimos anteriormente, regresamos luego de una pausa a este programa donde enfocamos acerca de las labores realizadas por Telmo Languiller, miembro del Parlamento de Victoria. Volvemos a la famosa sesión del 2012 y decías en aquella ocasión, abro comillas, hoy lamento la ausencia de un convenio internacional que proteja los derechos humanos de las personas mayores. El concepto básico de los derechos humanos es el reconocimiento de la necesidad de proteger la dignidad individual de las personas. Los derechos humanos son importantes para garantizar que cada persona se sienta incluida y respetada por los demás, por la comunidad y por los gobiernos. Son los derechos fundamentales que toda persona debe disfrutar independientemente de donde vivan, de su sexo, su edad y su elección de estilo de vida. Realmente ahí, en ese párrafo, concluye prácticamente todo, pero pues debemos extender esta situación, especialmente por qué llegaste a este programa de las Naciones Unidas. En el año 99-10, en este Parlamento, el gobierno me pidió trabajar en este tema de derechos humanos en general, y me vinculé a la sociedad civil que estaba trabajando en toda la temática que tenía que ver con proteger los derechos humanos de los adultos mayores. Ahí aprendí o reafirmé valores y cosas que a veces uno piensa que lo tiene claro, pero no está. Todos los seres humanos ojalá lleguemos a ser adultos mayores, el rico, el pobre, el blanco, el negro, el indígena, el europeo, independientemente de que vivamos en regiones rurales o en las ciudades. Es decir, estamos hablando de las cuestiones más elementales. Y vi cosas, podría decir, horribles, de discriminación, de vulnerabilidad de los adultos mayores. Por lo tanto, conforme a mi extracción, conforme a mi historia de lucha por los derechos humanos en otros ámbitos, en el ámbito político, de sociedad, de estados de derecho, de libertades, se hizo una transferencia, podría decirte yo, normal y natural, de pasar a este campo bastante específicamente. Como anécdota te cuento, porque se dio de esta manera. Había una gran conferencia en Montreal donde teníamos que conversar o discutir por si la conferencia la realizábamos en Praga o la realizábamos en Melbourne, la conferencia internacional a posterior de Madrid del 10. Y no me olvido, y seguramente la ministro en ese momento, que no era yo, me dice, te tengo que pedir un gran favor. Y ¿cuál le digo? ¿Cuál es el favor? Y me dice, necesito que me representes en la conferencia que se estaba realizando en Canadá para argumentar a favor de la ciudad de Melbourne. Y yo, me dice, tenés que pensarlo, pauso por 30 segundos y digo, ya lo pensé, puedo ir. Pero te advierto, me debes un favor. Y quedó horrorizada, porque imagínate, yo tenía que ir a argumentar a favor de esto. No me olvido que el representante de Praga quería hacer todo tipo de acuerdos para poder realizar esa conferencia en Praga. Inclusive yo le dije en forma muy privada, créeme que yo preferiría ir a Praga y no hacerla en Melbourne, pero si hago ese acuerdo no podría volver a mi ciudad, me tendría que refugiar en algún país. En fin, anécdota por supuesto de trabajo, pero nosotros realizamos una importante conferencia mundial aquí en esta ciudad. Y a partir de ahí, escuchando a los conferencistas y fundamentalmente pasando mucho tiempo hablando con adultos mayores, a partir de mis padres y a partir de los padres de otros y de los abuelos, es un área que me ha apasionado mucho y creo que debemos seguir trabajando. Por muchas razones, entre otras porque, como todos sabemos en el mundo, de aquí al 30, de aquí al 40, de aquí al 50, el bloque de población mundial de adultos mayores va a ser impresionantemente importante, en este país 30%. Por lo tanto, tenemos una gran obligación. Digo esto, si tú me permites agregar, una de las reflexiones que recuerdo haber realizado cuando estuve en esta conferencia específica es de un conferencista que decía, a partir de la Segunda Guerra Mundial se han adoptado muchas convenciones de derechos humanos en las Naciones Unidas. ¿A quiénes persiguió el nazismo? Perseguía a la mujer, que eran los primeros que iban a las cámaras de gases, a los niños,
a la gente con capacidades intelectuales diversas o que tenían discapacitación, y los ancianos. Hoy nosotros tenemos una convención que protege al niño a nivel de las Naciones Unidas, tenemos una convención que protege a la mujer, tenemos una convención que protege a los intelectuales o las discapacidades intelectuales del 2007, en la cual también trabajé, pero está este capítulo pendiente a nivel de las Naciones Unidas y a nivel de la comunidad internacional, a nivel de pueblos, y por lo tanto yo creo de que tenemos que seguir insistiendo y trabajando en esta dirección. Estamos hablando del grupo de trabajo de composición abierta sobre el envejecimiento de las Naciones Unidas, en el cual participó en 4 ocasiones, ¿verdad, Telmo? 4 ocasiones. Sí, 4 ocasiones. De hecho, participaste, y ¿cuáles fueron las conclusiones centrales luego de esta serie de encuentros? Bueno, quiero aprovechar, si tú me permites, clarificar esto. Yo participo a nivel de sociedad civil. A mí me invita a una organización nacional australiana que se llama COTA, que es el consejo que trabaja sobre toda esta temática de adultos mayores y que está asociada a la Federación Internacional del Envejecimiento, o en inglés International Federation on Aging, cuya sede tenemos en Montreal, en Canadá, y Jane Barrett es la secretaria general de este organismo, dicho sea de paso, un organismo que representamos millones de personas en el mundo, y me invitan a participar como uno de sus delegados para asistir a la federación y a la sociedad civil, a vincular sociedad civil con gobiernos, con estados y con el secretario general, particularmente del grupo, a los efectos de que la sociedad civil pueda participar más y mejor. Las primeras conclusiones, mira, yo me remití a algunos temas aquí. Las Naciones Unidas concluimos de que obviamente hay temas de preocupación, de discriminación que tienen que ver con la edad, hay estigmas, hay prejuicio, concluimos lo que sabíamos, pero ahora tenemos las pruebas, tenemos la evidencia, tenemos los números, de que obviamente la persona que es pobre puede sufrir peor discriminación aún, que hay violencia y que hay abuso contra los adultos mayores, que hay temas de preocupación en el sentido más físico y de salud mental que tenemos que atender, que el adulto mayor experimenta la exclusión social en todo su campo, inclusive culturalmente, comunitariamente y hasta a nivel de familia. El adulto mayor empieza a sentir esa exclusión fuera de la sociedad. Y por supuesto que los adultos mayores, por una serie de razones, unos más que otros, no son iguales frente a la ley, frente al Estado de Derecho. Es decir, el que no tiene recursos para poder defenderse frente a un tribunal, el indígena de este país, el que no habla la lengua inglesa, las comunidades nuestras que hablan mayoritariamente el español o algunas otras lenguas, esa gente sufre doble, triple o cuádruple discriminación. La mujer, por ejemplo, adulto mayor, musulmana y pobre que vive en vivienda pública y es viuda, sufre una serie de formas de discriminación y de abuso. Entonces, todos esos temas hay que trabajarlos. Evidentemente que sí. Recuerdo en la primera entrega de esta serie de programas, decías que había algunos países que no querían participar de forma amplia en este tipo de decisiones a nivel mundial, y también sabemos que, por ejemplo, había un bloque latinoamericano, Argentina o diferentes países del cono sur y de Centroamérica. Cuando tú miras ese bloque de países, estamos hablando de nuestro bloque de países de habla hispana, incluyendo desde luego a España, y lo comparas con este otro lado de la vertiente a nivel de las Naciones Unidas, ¿quiénes más querían ser amplios y reconocer los derechos de los adultos mayores? Es indudable que el bloque latinoamericano está siendo punta de lanza en esta temática, es indudable. Y hay que felicitar a todo el bloque latinoamericano, todo, porque han adoptado importantes resoluciones como la de San José, en Costa Rica, pero el bloque latinoamericano es, yo diría, intelectualmente muy poderoso en las Naciones Unidas en esta temática. Los europeos y particularmente Estados Unidos muchas veces se da el lujo ni siquiera de participar. Tú ves ahí la silla de Estados Unidos y no está. Increíble.
que es increíble, es una actitud, diría yo, arrogante. La no participación. Hemos tenido que insistir en que envíen un representante. Pero no es así la sociedad civil norteamericana, y es importante calificar esto. En el grupo de composición abierta tenemos los representantes de los estados, donde tú tienes desde la A hasta la Z todos los estados, todos los países, todos los gobiernos, y después tienes otra sección donde participa la sociedad civil. La sociedad civil norteamericana es muy importante y es muy poderosa, como es la canadiense y como es toda la europea. Y sociedad civil, estamos todos en el mismo bloque fundamentalmente. Apoyamos el establecimiento de una convención que proteja los intereses, los derechos humanos de los adultos mayores. Son los estados o los representantes de gobierno que discrepan. América Latina, un bloque serio. Muy bien, muy bueno. Tiene ejemplares representantes. La sociedad civil de los países desarrollados, muy buena. Pero Australia, somos neutrales, entre comillas. Aunque debo señalar que el ministro que está en este momento en la oposición, Mark Dreyfus, que fue ministro de Justicia bajo la administración laborista, que ahora se encuentra en la oposición, ha dicho que si el laborismo retorna bajo la administración de Bill Shorten, que si el laborismo retorna al gobierno, y la elección puede ser este año o el próximo, Australia apoyaría y votaría a favor del establecimiento de una convención para proteger los intereses de los derechos de los adultos mayores. Por lo tanto, habría un cambio de postura cualitativa. Pero hasta ahora nosotros y los europeos estamos, unos se abstienen y otros dicen que no. Unos dicen que no. América Latina dice que sí. Y muchos de los países. Bueno, esto es muy positivo. Para cerrar este tema, hablemos de algo, de anécdotas. Recuerdo que me comentaste alguna vez que habías abierto una de estos grupos de trabajo, algo así, hablando en español. ¿Cómo fue esa experiencia cuando eras representante realmente de Australia? Sí, y casualmente aquí tengo el reporte porque fue la intervención que hice sobre las poblaciones, los pueblos autóctonos, los primeros pueblos, los pueblos indígenas de este país, y este es el reporte, dicho sea de paso. Claro, de lo cual nos vamos a referir en la próxima entrega. Yo hablé español por varias razones. Soy latinoamericano, soy uruguayo, fui electo y la gente conoce de que en muchos de mis discursos, inclusive los primeros, cuando fui electo diputado primero, pero cuando fui electo presidente de la Asamblea Legislativa también, hablé en inglés y hablé en español. Creo que hay que normalizar el uso de otras lenguas en una sociedad como la australiana. Por lo tanto, una de mis funciones en este país y en este Parlamento en el que he estado 20 años es ayudar a la normalización, para que la gente se sienta cómoda de utilizar otra lengua que no fuese la lengua inglesa en una sociedad y bajo una constitución que no establece que solamente la lengua inglesa sea la lengua, no obstante es la oficial. Pero no es imposible para mí como diputado hablar en español en este Parlamento y por lo tanto saludo la apertura mental, intelectual que tiene este Parlamento a los efectos de eso. Pero abrir en las Naciones Unidas representando a Australia en español llamó la atención. Y lo hice porque quería precisamente enviar el mensaje de que Australia es una sociedad multicultural y multilingüística y que por lo tanto en este país se puede ser electo un parlamento y se puede representar al país hablando otra lengua. Y lo maravilloso de esto, Carlos, es que lo que yo recibí aquí en este país y en este parlamento de todos los políticos, de todos los partidos políticos, fue felicitaciones. No hubo una crítica frente a mi intervención en las Naciones Unidas representando a la sociedad civil australiana sobre el tema de que yo hablé en español. Me parece que fue fantástico y es un paso muy importante para nosotros, y quienes vivimos acá hace muchos años sabemos el importante paso y lo que esto significa. Bueno, definitivamente esto es muy importante porque pues, se trata, como lo dice muy bien Telmo, de una sociedad multicultural. Y los esperamos en una próxima entrega de este especial que estamos haciendo con el diputado Telmo Languiller acerca de los diferentes logros que ha dado en el Parlamento de Victoria.